Bueno, iglesia, las naciones en el mundo, todas las naciones en el mundo, cada año celebran fechas especiales, como el Día de la Independencia, o victorias en batalla, o quizás la muerte de algún mártir. El pueblo judío, Dios le había dicho que celebrara ciertas fiestas. Y nosotros, los creyentes, de la misma forma, también celebramos y conmemoramos fechas especiales de la historia cristiana. Por ejemplo, cada domingo celebramos la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y justo hoy, Domingo de Ramos, inicia la semana del año que coincide con los hechos que sucedieron en la última semana de nuestro Señor y Salvador. Y es tan increíble esta semana que los países practicantes del cristianismo descansan los días jueves y viernes, para que los cristianos tengan un tiempo de recogimiento para recordar y enseñar a sus generaciones lo que Jesucristo hizo por nosotros. Su muerte, su resurrección, su sacrificio en la cruz del Calvario. Y este es el objetivo primordial de esta semana. Y nos dan el descanso para que podamos, tener este tiempo de reflexión acerca de lo que hizo nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente, como bien es sabido por todos, muchos lo usan para otro tipo de actividades. Y con esto no quiero dañar el descanso programado de alguno de ustedes. Pero podemos tener el descanso sin perder de vista el objetivo primordial de esta semana. Generaciones de cristianos se están perdiendo. Porque no hay quien les cuente la historia. ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué recordamos? Generaciones se pierden. Y eso me lleva a remontar al tiempo de la conquista de la tierra prometida. Josué y todos los líderes de esa generación se enfocaron en la conquista, que olvidaron contarle lo que Dios había hecho por el pueblo, sus grandes hazañas, sus grandes maravillas. Y se levantó después de Josué una generación que no conocía a Dios. Y se perdieron. Siguieron a otros dioses porque no lo sabían. Hoy día, cada año tenemos este tiempo, nos regalan 2 días para que podamos, tener un tiempo de recordar lo que Jesús, lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Puedes descansar, es legítimo, pero paralelo, no pierdas de vista el objetivo primordial de cada celebración. No pierdas el objetivo primordial de cada domingo. Cuando venimos al templo, cuando recordamos la victoria que nos dio en el Calvario. El mensaje del día de hoy lo he titulado: Él tomó tu lugar. Prueba suprema. Ahora, quiero que pensemos en esto. Jesús vino a la tierra con una misión. Una misión. Su misión incluía redención, justificación, reconciliación,
propiciación, restauración, santificación y salvación. Pastor, ¿qué es todo esto? Redención significa liberación de la deuda que tenía la humanidad por el pecado. Redención. Justificación significa que Él asumió nuestra responsabilidad legal. ¿Han leído aquel versículo que dice que Él es nuestro abogado? Abogado tenemos para con Dios. Nos justificó. Jesús nos reconcilió, y esto habla de restableció la relación rota con el Padre a causa del pecado. La propiciación nos habla que eliminó la ira divina. Sacrificio, ¿sabe? Hizo su sacrificio porque el sacrificio hacia Dios que se ofrecía era para aplacar la justicia divina. Y Jesús con su sacrificio aplacó la ira divina. Nos restauró, habla de reparar el daño causado por el pecado, porque el pecado deja secuelas, deja consecuencias, y Jesús reparó el daño. Nos santificó. ¿Sabe? Es ese proceso progresivo para ser más como Cristo. Y finalmente, la salvación. Nos habla que fuimos liberados de la muerte y del pecado. Ahora, toda esta misión tiene que ver con que Cristo pagó por nosotros, soportó por nosotros, enfrentó el castigo por nosotros, asumió la responsabilidad de nosotros. Y esto nos habla que Jesús se puso por nosotros. Y esto es lo que conocemos como sustitución. Sustitución. Jesús nos sustituyó. Cuando nuestro Señor y Salvador dio su vida en la cruz, no fue porque Él fuera culpable de algún delito o de algún pecado. Él era inocente, nosotros culpables. Pero Él murió en nuestro lugar y lo hizo de manera voluntaria. Cristo vino y tomó el castigo que merecían nuestros pecados. Jesús es nuestro sustituto. ¿Y esto qué significa? Que Jesús nos reemplazó. Tomó nuestro lugar, fue a la cruz. Ese era el castigo que tú y yo merecíamos. Pero Jesús nos reemplazó. Tomó nuestro lugar. El apóstol Pablo dice que la sustitución es la esencia del evangelio cristiano. La esencia. Escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, Cristo nunca pecó. Nació sin pecado, murió sin pecado. Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Y me encantó esto en la versión TLA, que dice como si hubiera pecado. Jesús no pecó, como si hubiera pecado. Lo trató Dios como si hubiera pecado. ¿Y por qué lo hizo así? Para declararnos inocentes por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, si Cristo
no es mi sustituto, entonces sigo ocupando el lugar del pecador condenado. Si Cristo no es tu sustituto, el mundo entero, mucha gente hoy no tienen a Jesús como su sustituto, así que están cargando, ¿sabe?, con el pecado. Jesús es mi sustituto, ocupa el lugar, lleva mis pecados. Pero si no es mi sustituto, entonces voy a seguir ocupando el lugar del pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no es transferida a Cristo, entonces se quedan conmigo. Amén, iglesia. Si mi pecado no se lo transfiero, si mi culpabilidad no se la transfiero, pues sigue conmigo. Pero en la cruz Jesús dijo: denme sus pecados, denme sus pecados. Y entonces Él los cargó todos, porque Dios lo trató como si hubiera pecado, porque recibió el pecado de todos. Tú y yo se lo hemos transferido. ¿Qué es esta semana? ¿Qué es lo que esta semana recordamos? ¿Qué es lo que esta semana conmemoramos? Eso. Cristo es mi sustituto. Pero ¿sabe? El profeta Isaías, 700 años antes, dijo esto: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Cuántas veces se repite nuestras rebeliones, nuestras maldades? Él sufrió por lo nuestro, no por lo de Él, por lo nuestro. Y nuestras generaciones tienen que saber lo que Jesús hizo. Porque no hay uno solo sobre la tierra que nunca peque. Y nuestras generaciones necesitan saber que solo hay perdón, que solo hay transferencia de ese pecado en Jesucristo. Si dejamos de contarle a nuestras generaciones, serán generaciones perdidas. Jesús sufrió en nuestro lugar. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Simplemente no hay amor más grande que el amor de Cristo. Sufrir por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Jesús murió por el más pecador, por el más malo, por el que tú y yo ni siquiera concebimos que merezca pecado. Jesús murió por él. Jesús asumió la pena y el castigo que la humanidad pecadora merecía, lo que merecíamos. Y Dios habló eso, ¿sabe?, desde la antigüedad. No es solamente desde el tiempo de Cristo, sino mucho antes. Y específicamente, ¿sabe?, se lo habló a Abraham. Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, les dice: es más, las escrituras previeron este tiempo, es el tiempo que estaban viviendo, ese tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Gentiles son los no judíos. Y aquí estamos, los no judíos, que fuimos adoptados en esa familia a través de Jesucristo.
Entonces Pablo dice, previendo Dios esto, que él haría justo a los gentiles por causa de su fe. ¿Su fe en quién? En Jesús y en su sacrificio. Porque no nos vamos a salvar porque yo soy bueno, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no le hago mal a nadie. Esas son buenas obras y eso debemos hacerlo, pero no te va a salvar. Te salva solamente la fe en un hombre llamado Jesucristo. Y creyendo en su sacrificio, lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo. ¿Sabe? Esto es realmente, esto es increíble. Buena noticia. Las buenas nuevas. ¿Sabe cuál es el significado de las buenas nuevas? La palabra evangelio. Dios le anunció el evangelio de Cristo a Abraham miles de años antes. Nuestro Dios es bueno. Cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Pablo está diciendo que Dios le anunció a Abraham el evangelio de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Dios le anunció a Abraham esas buenas nuevas? ¿En qué momento? Y Dios se lo manifestó cuando le llamó a ofrecer a su propio hijo Isaac sobre el altar. Isaac, en su propio hijo, con Isaac, Dios le estaba contando acerca del evangelio de Cristo, porque Isaac es un tipo de Jesucristo. Y cuando hablamos que Isaac es un tipo de Jesucristo, no que es Cristo, sino que apunta hacia Cristo. Amén. Así que quiero que nos remontemos al libro de Génesis. Y en Génesis, en el capítulo 22, encontramos esta historia. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Dios probó. Dios nos prueba. Dios probó ¿qué? Okay. ¿Qué estaba diciendo? Pablo? Que Dios previendo los tiempos en donde los gentiles serían justificados por la fe. Así que Dios probó ¿qué? La fe de Abraham. Pero atención, es muy diferente tentar que probar. La diferencia entre tentar y probar es que la tentación nos seduce y nos incita al pecado. Mientras que la prueba hace que la persona madure espiritualmente y se fortalezca en la fe y en el carácter. Amén. Así que si alguien, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta, dijo Santiago. Dios no tienta. El que tienta es el enemigo. Porque tentación te incita. Sí, te seduce a pecar. Pero la prueba Dios la envía, ¿sabe? Para formar nuestro carácter. Para que crezcamos espiritualmente. Para seguir creciendo en la fe. Amén. Así que Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí
estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Tu único hijo. Bueno, en realidad Abraham no tenía un hijo, tenía 2 hijos. Pero recordemos que el primer hijo nació de la voluntad humana, de la voluntad del hombre, no de la voluntad divina. Dios le había prometido y todo esto tenía, ¿sabe? Dios había dispuesto todo de esta manera. Dios quería ilustrar el plan redentor de Cristo. Pero Abraham y Sara metieron la mano. Dios no hace las cosas porque sí. Todo lo que está escrito en este libro, ¿sabe? No es una mera coincidencia. Dios, es impresionante cada detalle. Dios, yo he tenido que caer rendido al ver cada detalle. Dios no dejó escapar ningún detalle. Cada cosa está allí puesta con un fin, con un propósito. Y Dios le había dicho a Abraham, ¿sabe? Abraham, yo te voy a dar descendencia. Y en esa descendencia, en esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham y Sara metieron la mano. Y nace un hijo no de la voluntad divina, sino de la voluntad humana. Así que Dios aquí se está refiriendo a tu único hijo. Es al hijo que nació de la promesa divina, de la voluntad divina. Amén. Porque lo que promete lo cumple. Le está diciendo, toma tu único hijo, al hijo el único de la promesa. El otro no es de la promesa. Ese es el hijo que le prometí. Tu único, a quien amas. Así que Isaac es el único hijo de la promesa. El Señor Jesús, al igual que Isaac, es el único hijo de Dios. La Biblia dice de él que es el unigénito. ¿Y qué indica unigénito? Único. Pero cuando Jesús viene a la tierra, dice, todo el que me reciba, todo el que me acepte, les voy a dar la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el unigénito hijo se convierte en el primogénito. El único se convierte en el primero. Porque cuando Jesús vino, gente como tú y como yo, le aceptamos y le recibimos. Y ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. ¿Qué podemos decir de Jesús? ¿Que es nuestro hermano? ¿El primogénito es el hermano? ¿Es el hermano qué? Mayor. Nuestro hermano mayor. Ahora le dice, sí, toma Isaac, a quien tanto amas. Dios había nacido en la vejez de Sara y de Abraham. Un hijo tan deseado, un hijo, ¿sabe? Que nació en unas circunstancias impensables. En unas circunstancias, ¿sabe? Increíbles. Los dos estaban ancianos, su vientre había sido estéril toda la vida y nace. Ustedes se pueden imaginar esa mamá con su niño, el amor de ese padre. Tómalo a quien tanto amas. Y lo que quiere decir aquí es que así como Dios el Padre amó a Jesús, así mismo Abraham amaba a Isaac. Y le dice, y vete a la tierra de Moriah.
a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré, porque él ya tiene los detalles. ¿Por qué la tierra de Moriah? ¿Qué es Moriah? ¿Sabe? Este lugar, Moriah, está relacionado con Jerusalén. La Jerusalén de hoy. El mismo lugar en donde años más adelante Salomón construiría el templo para Dios. El mismo lugar en donde siglos después crucificarían a Jesús. Esto no es una casualidad. Dios está dirigiendo cada detalle. Le está contando a Abraham acerca del Evangelio de Cristo. La buena noticia. Así que en el monte en donde Isaac fue llevado para ser sacrificado, está muy cerca al Gólgota. Parecen demasiadas coincidencias, pero la realidad es que es el plan de Dios revelado para Abraham, la revelación del Evangelio. Ahora, habla de sacrificarlo. Y este es un pedido único de Dios a Abraham, como una forma de ilustrar la obra redentora de Jesucristo. Este pedido de Dios no se vuelve a repetir. Amén. No que alguien, no es que Dios me pidió que sacrificara a mi hijo. Hoy muchos están sacrificando a sus hijos. Ese pedido literal de sacrificar a su hijo no se vuelve a repetir. ¿Sabe por qué? Porque la obra redentora de Jesús ya sucedió. El que tenía que morir ya murió. El que murió en nuestro lugar ya murió, ya sucedió. El verso 3 dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos. Dios, qué increíble. Quizás alguien diría, qué sangre fría la de Abraham. Ni siquiera dijo una palabra a Dios, pero es mi hijo, lo amo. Es el amor de mi esposa. No lo diste en la vejez, me lo das y ahora me lo quitas. Pero la Biblia no reporta que Abraham haya dicho una palabra, pero yo me imagino todo lo que llevaba por dentro. Así que ensilló la burra y se llevó con él a 2 siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego y la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Dios, esto es una obediencia absoluta, total. Abraham no duda en lo más mínimo. Él escuchó la voz de Dios y él está decidido a cumplirla. Porque él sabe que Dios puede levantar aún personas de las piedras. Yo me imagino cuando ya se van a ir, me imagino a Sara. Se dirige hacia Abraham y le dice, mi hijo, cuídamelo. Y él con el cuchillo afilando el cuchillo, cuídamelo. Tú sabes que lo amo. Él es mi vida. Tráelo de regreso con bien.
Yo me imagino todos los sentimientos encontrados en el corazón de Abraham, todo lo que estaba llevando aquí adentro. Así que decidió obedecer a Dios. Dice que el tercer día de viaje, quiero que tengan en cuenta, tercer día. Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Y me pareció increíble la palabra adoraremos. Porque con todo lo que él está viviendo, ¿a quién se le ocurre adorar? Pero Abraham sabe que Dios tiene la capacidad de hacer algo y que él lo va a adorar aunque lo esté probando, aunque esté pasando por las circunstancias, él lo está adorando. Y cuando llegamos hoy al templo, tú llegaste aquí con circunstancias, con tempestades en el hogar, en su familia, con situaciones difíciles, pero llegaste aquí a adorar al Dios de los cielos. Así que le dice, iremos, adoraremos y volveremos. Y esta es la fe de Abraham, que sabe en quién ha creído. Y él sabía que regresaría con el muchacho. ¿Sabes en quién has creído? ¿Sabes en quién has creído? Yo lo voy a sacrificar. Quizás aquí aún no se había hablado de resucitar ni nada. Pero ¿qué? Dios hace cosas sobrenaturales que yo no entiendo. Abraham estaba obedeciendo a Dios sin entender, pero lo único que él sabía es que hay un Dios en los cielos. Entonces dice que Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros ¿de quién? De Isaac. La leña fue colocada sobre los hombros. ¿Sabe? La misma leña con la que lo sacrificaría. Se la puso a cuesta al muchacho. Siglos después, Jesús llevaría en sus hombros esa pesada cruz hasta el lugar donde sería sacrificado. Muchas coincidencias. Cada detalle de Dios. Puso la leña mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos. Y este caminar juntos significa que los dos estaban de acuerdo. Y Jesús no fue obligado. Jesús estaba de acuerdo con el plan del Padre. Estaba de acuerdo con el Padre en su sacrificio. No fue algo impuesto. El Padre no se lo impuso. Fue algo que estaban de acuerdo juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿y dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham lo miró y dijo en su corazón: el cordero eres tú. ¿Dónde está el cordero? Abraham, ¿qué contestarle a un hijo en ese momento? ¿Qué contestarle a nuestras generaciones en un momento cuando hacen preguntas? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué otros tienen? ¿Y por qué yo no tengo? Los muchachos hacen preguntas y a veces no hay una respuesta.
Pero Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá un cordero. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos, de acuerdo. Ese Dios proveerá un cordero fue como una palabra profética que apuntaba hacia Cristo. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Como una palabra que apuntaba siglos adelante. Dios proveerá un cordero. Abraham no sabía cómo Dios iba a proveer, pero él confiaba en la capacidad de Dios para resolver este tipo de circunstancias. Yo no sé cómo va a salvarlo. Yo sé que lo va a salvar. Yo no sé cómo va a salir esos hijos del abismo en que se encuentra. Pero Dios tiene la capacidad para hacer de esas circunstancias que nosotros no entendemos y que a veces nos rendimos y que a veces nos caemos. Ambos siguieron caminando juntos. Y entonces, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y me encantó esto y quise resaltarles: ató a su hijo Isaac, porque, ¿sabe? Isaac estaba allí y no opuso resistencia, sin comprender lo que su padre hacía, pero simplemente lo estaba aceptando. No opuso resistencia. Y de igual manera, Jesús en Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad. Jesús aceptó la voluntad del Padre. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Esto es literal, esto es literal. En ese momento, ¿sabe? Cuando ya está a punto, porque Abraham va a cumplir. Y cuando está a punto, casi que el cuchillo está tocando la piel de Isaac. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Sí! ¡Detente! Respondió Abraham: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Dijo el ángel: no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Aquí podemos decir que Isaac estuvo más del otro lado que de este. Estuvo más muerto que vivo. Algunos dirían: quizás el periódico. Un loco llamado Abraham casi asesina a su hijo. Las redes sociales se inundaron. Facebook, Instagram, todos están aterrados porque un loco obedeciendo a Dios. Así que Isaac estuvo más muerto que vivo. ¿Recuerdan al tercer día? Al tercer día, Isaac fue levantado del altar de sacrificio. Estuvo como muerto. Pero ahora el ángel: toma tu hijo. Estuvo como muerto. Y al tercer día se lo entregó vivo. Abraham recibió al muchacho con vida. Y esta es una imagen de la resurrección de Cristo, quien se levantaría de los muertos al tercer día. Aleluya. Aleluya.
Dios, gracias. Y aquí viene algo increíble. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero. ¿De dónde salió? Que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo, como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios exige un sacrificio. Dios exige una ofrenda. Pero no fue Isaac, no fuimos tú y yo, fue Jesucristo. Así que este carnero sustituyó a Isaac. Así como Cristo fue el cordero sustituto de la humanidad. Y esta es nuestra celebración en esta semana. Jesús tomó tu lugar. Pero pastor, aquí se habla de un carnero, no de un cordero. ¿Y por qué se habla aquí de un carnero? Por una sencilla razón, que el cordero vendría siglos más adelante. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abraham pasó la prueba suprema. Dame lo que más amas. Jesús se encuentra con el joven rico y le dice, dame lo que más ama. ¿Qué es lo que más ama? Sus riquezas. Mejor huyo. Sí, señora. ¿No estamos dispuestos a soltar lo que más amamos? Hay gente aún que ama el pecado, ama el mundo, pero no está dispuesto a soltarlo. No. ¿Qué es lo que más ama? Dame lo que más ama. Abraham pasó la prueba suprema. Y esta es la prueba, y en esta semana, para que reflexionemos, ¿qué es lo que más ama y que Dios tanto nos pide que soltemos? Es la prueba suprema. La gente quiere seguir en la oscuridad. Quiere seguir condenado en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no sueltan lo que más aman. Jesús sabía que era lo que más amaba a ese joven. Y por eso, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después ven y te conviertes en un discípulo. Gracias, Señor, yo me quedo con mis riquezas. Y muchos prefieren seguir en la oscuridad, que sus generaciones sigan en la oscuridad. Seguimos año tras año celebrando esta semana, descansando jueves y viernes y olvidando contar a nuestras generaciones acerca de lo que Jesús hizo. Pero sí quiero la bendición, pero sí quiero el beneficio. Así que Dios le dice a Abraham, pasaste la prueba. Entonces en el verso 17 y 18 le dice, ciertamente te bendeciré. Ciertamente te bendeciré. Prueba suprema superada. Te bendeciré. Muy pocos amenes. Sé que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón como habló al mío. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y mediante tu descendencia, todas las naciones y las familias de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¡Aleluya!
Pasar las pruebas en Dios traen bendición. Te lo aseguro. Pero por favor, tenemos que aprender algo de lo que acabamos de leer. Tenemos que aprender a confiar. Más que en la promesa, es en quien hace la promesa. ¿Entienden esto? Hay gente aferrada, es que no, la promesa, Dios prometió y se aferran a la promesa. Aférrate al que da la promesa. Isaac finalmente es una representación de Cristo y se evidencia en que fueron únicos, amados por su padre, se ofrecieron voluntariamente, llevaron la leña para su sacrificio. En el mismo monte fueron ofrecidos en sacrificio y al tercer día fueron liberados de la muerte. Iglesia, Cristo tomó tu lugar. Hoy es día para celebrar, hoy es día para gozarnos, hoy es día para que te pongas sobre tus pies, hoy es día para venir hasta el altar y de rodillas decirle gracias Jesús por lo que hiciste, por sustituirme, por reemplazarme. Hoy el altar no es para colocar peticiones, el altar está abierto para aquellos que quieren venir de rodillas y decirle a Jesús, gracias mi Salvador, gracias mi Redentor, gracias mi Señor, gracias por lo que hiciste, gracias Cordero de Dios. Gracias por quitar el pecado. Gracias por liberarme de la muerte. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, oh Dios. Señor, aplacaste la ira divina. Oh Señor, gracias. Quiero ver una iglesia agradecida. Padre, gracias. El altar está abierto. Hoy no es para colocar peticiones. Hoy es para venir con un corazón agradecido. Ponte sobre tus pies y si sientes venir hasta este altar y de rodillas decirle Dios gracias. Decirle al Señor te alabo, te exalto, te honro, te glorifico mi Dios, mi Señor. Oh, quiero ver a un pueblo agradecido hoy, un pueblo que ha entendido, un pueblo que dice Señor gracias. Oh Señor por los días de descanso que tendré esta semana. Señor para recordar lo que hiciste por nosotros, para contarle a mis hijos, para contarle a mis nietos, para contarle a esa generación de quién eres tú, para contarles de tus maravillas, para contarles de tu grandeza, para contarles que no hay nadie como tú, Señor, para contarle, Señor, que solo hay salvación. Señor, que si nosotros, Señor, seguimos cargando con nuestro pecado, seguiremos, Señor, como pecadores condenados. Pero, Señor, cuando decidimos entregarte, Señor, transferirte nuestro pecado, oh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Hoy el Señor ha hablado a tu corazón y quizás hoy sentías de que hay algo que tanto amas, hay algo que no has querido sacrificar, algo que te aleja de Dios, algo que no te permite obedecer, hay algo allí que no te permite y hoy has sentido en tu corazón entregar al Señor y decirle yo te entrego esta carga, yo te entrego, es lo que más amas, era lo que más amaba a Abraham, era su hijo y Dios se lo pidió y él decidió entregarlo. El joven rico decidió por el contrario mejor alejarse, mejor huir, porque quería las riquezas, porque amaba y no lo quería soltar. Pero perdió lo más importante, la oportunidad tan grande de convertirse en uno de los discípulos de Cristo. Oh Señor, gracias. Esta tierra deseable, Señor, hoy celebramos la victoria. Hoy, Señor, hemos entendido, Señor, Padre, que tú eres ese Cordero que nos sustituyó, Señor. Y creemos, Señor, que por esa sustitución, Señor, hoy tenemos redención porque tú pagaste por nosotros. Hoy, Señor, tenemos justificación porque tú eres nuestro abogado perfecto. Sí, Dios, hoy en ti, Señor, tenemos restauración, tenemos salvación. Hoy en ti, Señor, Padre, tú lo hiciste por nosotros. Tomaste
nuestro lugar. Gracias, Jesús tomó tu lugar, Gracias, iglesia. así es, Jesús. Y las generaciones, nuestras generaciones, no serán generaciones perdidas, Gracias, serán Señor. generaciones Gracias. que recordarán lo que Jesús hizo. Y tú vas a ir y vas a multiplicar esta enseñanza. Y tú le vas a contar en esta semana a tus hijos de lo que hoy Dios habló a tu vida, a tu corazón. Gracias. Tú le vas a hablar. Gracias, Jesús. Hoy estamos agradecidos, Señor, porque no éramos un pueblo, no éramos tu pueblo, Señor. No éramos tu pueblo, Señor. No lo éramos. Pero tú pagaste ese precio para que fuéramos ese pueblo santo, Dios. Participaste esa promesa, Señor, para nosotros. Te damos gracias, porque antes teníamos miedo ante la muerte, Padre. Pero ahora, Señor, sabemos que el morir es ganancia, Dios. Que volveremos con los nuestros, Señor, con los que hemos amado, Dios. Hay esperanza en medio de la muerte, Señor. Y eso no lo tienes sino tu pueblo, Señor amado. Gracias, porque antes eran los afanes y los afanes de la vida. Pero hoy, Señor, somos diligentes en lo que tú nos mandas a hacer. Y tú añades cosas que a veces nos dejas asombrado de lo que haces, Señor. Esas son las promesas, esos son los beneficios, iglesia, que en medio de la enfermedad tenemos sanador. ¿Sabes? Ya no podemos tomar la palabra y decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué voy a temer de este momento? Hoy tenemos esa esperanza en medio de cualquier dificultad, iglesia. Esa es mi riqueza, iglesia. Esa es la riqueza nuestra. Esa es tu riqueza, iglesia. Jesús, el habernos dado la posibilidad de conocer su palabra, no habernos dejado ignorantes, siendo sabios para una humanidad, pero ignorantes para Señor. ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, por eso tierra deseable está agradecida. Gracias, Ese es Dios. nuestro agradecimiento. Así es, Dios. Gracias por las bendiciones que nos da, Señor, porque como un Padre bueno sabe dar buenas dádivas a sus hijos, Dios. Gracias porque a veces, sin tener esfuerzo de trabajo, haces cosas impresionantes, Señor. Ese es el pueblo de Dios. Ese eres tú y yo. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Darnos una vida y una vida en abundancia. Amén. Darnos un lugar Gracias, en el Dios. reino Gracias, de Él, Señor. aquí en la tierra, Amén. Así pero es. también Gracias, en los Jesús. cielos, Jesús. Gracias, Y Dios. esa es mi riqueza y Bendito es seas. nuestra riqueza, Señor. Dios. Te agradecemos porque las demás cosas Gracias, vendrán por añadidura. Así es, Aún en medio de las pruebas, tú me dices que no estoy sola, sino que estás conmigo, Señor, y eso me fortalece. Esa es tu riqueza, iglesia, que no estamos solos. Gracias, Él está Dios. con nosotros. Ahí donde estás, iglesia. Dios, gracias. Gracias, Él tomó mi tu lugar. Jesús. El carnero Gracias. tomó el lugar de Él Isaac. hizo tanto por nosotros. Jesús el Cordero tomó tu lugar. Gracias, que hay esperanza. Esa es la bendición más grande. Tú y yo merecíamos ir a esa cruz. Amén. Nuestros actos, nuestro pecado, nuestras maldades merecían que fuéramos al Calvario, que fuéramos a esa cruz. Pero Jesús apareció, vino a la tierra con una misión: sustituirte. De repente Abraham vio al carnero. ¿De dónde salió? De repente, hace más de 2000 años, apareció el Cordero y fue hasta el Calvario y pagó el precio. Te redimió, te justificó, te restauró, te reconcilió, aplacó la ira divina, te salvó,
liberó de la muerte y del pecado. El pecado no se enseñoreará más de ti. Te salvó. Te abrigó. Jesús es nuestro todo. Y si estás por tiempo de prueba, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pasa esa prueba. Quizás dices una prueba suprema. Y dile hoy al Señor: no puedo, pero necesito tu ayuda. Supera esa prueba con la ayuda de Él. Abraham superó la prueba y vio la bendición, y su generación es contada de generación en generación. Tu generación será contada. Pasa la prueba. Tu generación reconocerá que Jesucristo es el Señor. Tu generación reconocerá. Tus generaciones reconocerán. Gracias, Señor. Sí, Padre, bendito seas. Sublime gracia.